Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a avanzar. Habíamos terminado de ver el día de ayer todo respecto a limpieza y desinfección, habíamos hablado de ciertos productos químicos y de igual manera hablamos sobre materias primas, operaciones de producción y pues habíamos terminado con la revisión de lo que es el control de plagas. ¿Sí? De igual manera, acá como recomendación, si es que ustedes ingresan a la página de Facebook de Estrategia, van a poder encontrar dos de las capacitaciones gratuitas o las grabaciones de dos de las capacitaciones gratuitas que hemos dictado con respecto al control de plagas. ¿Sí? Tal vez por ese lado podrían ustedes aclarar cualquier tipo de inquietud respecto al control de plagas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando con los temas que tenemos planificados para el día de hoy, que son contaminación cruzada y manejo de alérgenos alimentarios. Sí, con estos dos últimos temas nosotros estaríamos terminando la revisión del pensum total de los temas que estaban previstos a revisar en el curso y al finalizar les daremos la explicación pertinente para que puedan rendir el examen final de aprobación al curso. ¿Ya? Entonces vamos a ir avanzando y bueno, pues para poder entender qué es la contaminación cruzada, pienso yo que muchas de las definiciones de los términos y ciertas observaciones y directrices que les habíamos estado dando en días anteriores nos van a permitir aclarar muchísimo más qué es la contaminación cruzada o nos han permitido aclarar un poquito más qué es la contaminación cruzada, que en simples palabras, ¿no es cierto?, la contaminación cruzada, Anita, ¿me confirmas, por favor, si es que me están escuchando? Tengo algunos comentarios de que no se escucha. Sí tengo recepción de su sonido, ingeniero. Bien, perfecto. A ver, por favor, si es que nos podrías ayudar a Belén, a Verónica, a ver qué es lo que pasó, porque me parece que hay algún tipo de inconveniente con respecto al audio. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias a Talia también. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, les iba mencionando, sí, que para poder aclarar un poquito más lo que es la contaminación cruzada y en una definición muy simple, muy sencilla, la contaminación cruzada es llevar contaminantes de un lugar a otro, ¿sí? Provocar una contaminación con un agente externo que no era propio de esa superficie o de ese alimento, ¿ya? Una contaminación cruzada es cuando yo pongo mi mano sobre la mesa y esa mesa estaba contaminada con cualquier tipo de microorganismo y después mi mano yo la llevo para manipular alimentos. Esos contaminantes se van a transmitir desde la mesa hacia los alimentos. Básicamente eso es una contaminación cruzada, ¿sí? Entonces, esta contaminación cruzada se puede producir al manipular cualquier tipo de productos alimenticios o a su vez se puede producir durante la preparación, la producción, la elaboración de estos alimentos, ¿ya? Entonces, haciendo un ejemplo muy sencillo, esta contaminación cruzada se da cuando un alimento limpio entra en contacto directo con un alimento contaminado, ¿ya? Un alimento limpio entra en contacto con un alimento contaminado. Pero, perfecto. Pero existen dos tipos diferentes de contaminación cruzada, ¿sí? Existen dos tipos diferentes de contaminación cruzada. La contaminación cruzada directa y la contaminación cruzada indirecta. ¿Cómo podemos diferenciar cada una de estas contaminaciones cruzadas? Pues la contaminación cruzada directa se la puede identificar con el ejemplo que les habíamos dado anteriormente. Cuando un alimento que está limpio o que no tiene ningún contaminante entra en contacto directo con un alimento que está contaminado. Cuando hay un contacto directo entre los alimentos, se produce una contaminación cruzada directa, siempre y cuando exista un alimento que no está contaminado y un alimento que sí está contaminado, ¿ya? Contaminación cruzada directa. Y la contaminación cruzada indirecta es cuando esta contaminación se produce a través de un elemento, cualquier elemento que este sea.
una superficie, un utensilio, un equipo, una maquinaria, ¿verdad? Pero la contaminación cruzada indirecta se caracteriza porque se produce a través de un elemento, que pueden ser cuchillos, cucharas, sartenes, batidoras, licuadoras, ¿no es cierto? Pero debe existir un elemento de por medio para que sea una contaminación cruzada indirecta, ¿sí? Básicamente, en términos generales, tanto la contaminación cruzada directa como la indirecta, ¿sí?, producen exactamente lo mismo. La única diferencia es la forma en la que se presenta esta contaminación, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, la contaminación cruzada directa se puede llegar a presentar cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con un alimento que no está contaminado. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? El mezclar alimentos que no fueron bien lavados, desinfectados, junto con otros que no están contaminados, como puede ocurrir al mezclar un tomate que está contaminado con el resto de los alimentos que se utilizan para preparar una ensalada. Entonces, imaginémonos nosotros que estamos preparando un tomate para hacer una ensalada y nosotros no lavamos bien el tomate, no desinfectamos bien el tomate o simplemente no lo lavamos, únicamente lo picamos para ponerlo en la ensalada y ese tomate, ese alimento estaba contaminado. Al entrar en contacto directo con el resto de ingredientes de la ensalada, pues se va a producir una contaminación cruzada directa, ¿ya? De igual manera, cuando se ubican de forma incorrecta los productos en el refrigerador. Recuerdan que el día de ayer habíamos estado hablando respecto a la ubicación de los alimentos en el refrigerador y lo muy adecuado que es colocar estos alimentos o estos productos alimenticios en el congelador o en el refrigerador de forma ordenada para que exista una corriente de aire frío correcta, para que todos los alimentos se puedan conservar por igual, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros ubicamos de forma incorrecta los productos en un refrigerador, ¿sí?, todos aquellos alimentos que están listos para consumir, que tengan contacto directo con aquellos alimentos que están crudos, también pues van a producir una contaminación cruzada directa, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos identificar con claridad cómo se produce la contaminación cruzada directa. Y acá tenemos un ejemplo gráfico de cómo se produce la contaminación cruzada directa. Y miren, es un ejemplo muy sencillo de entender. Nosotros vamos a ingresar en el refrigerador un pollo que está crudo, ¿no es cierto? En el paso número 1 tenemos un pollo que está crudo, ¿ya? Pero este pollo crudo está contaminado por una bacteria patógena, ¿ya? Entonces ubicamos este pollo crudo que está contaminado acá en la posición número 2, como lo podemos ver en el refrigerador, y este pollo crudo empieza a gotear, ¿sí? Empieza a desprender líquidos, líquidos que van a caer sobre una carne cocida, ¿ya? Una carne que ya fue procesada, que ya fue elaborada, y este pollo crudo empieza a gotear líquidos o empieza a desprender líquidos que van a gotear sobre esta carne cocida, ¿ya? Entonces esta carne cocida, por ende, al haber tenido contacto con el líquido que está desprendiendo este pollo crudo que estaba contaminado, pues va a contaminarse también. Y el momento en el que nosotros vamos a servir el plato con esta carne que ya estaba cocida, ¿no es cierto? Y que una vez que entró en contacto con los líquidos de este pollo que estaba contaminado, pues se contaminó y la carne, al servirla en un plato, como lo podemos ver en el punto número 4 de este ejemplo, pues va a contaminar todo lo que estaba en contacto con el mismo, ¿cierto? El tomate, la lechuga, el brócoli, el arroz, el acompañado, ¿no es cierto? Entonces, esto es un ejemplo muy claro de contaminación cruzada directa, ¿ya? Muy sencillo de entender. ¿Se puede haber evitado esta contaminación cruzada? Sí, se pudo haber evitado sin ningún tipo de inconveniente. Y más adelante vamos a ver ciertas directrices que nos van a permitir evitar una contaminación cruzada directa. ¿Ya? Pero con este ejemplo pienso que a todos nos queda muy en claro cómo se produce esta contaminación cruzada directa
Y de igual manera, a muchos de ustedes se les debe haber estado ocurriendo ya alguna manera de poder evitar esta contaminación cruzada directa, ¿ya? Si es que alguno de ustedes en este momento me puede dar un solo ejemplo de cómo se pudo haber evitado esta contaminación cruzada directa, por favor, ayúdeme en este momento. ¿Quién me puede ayudar? Un ejemplo de cómo se pudo haber evitado esta contaminación cruzada directa. Muy buenas noches. ¿Podría ser con recipientes cerrados para cada producto? Excelente. Muy bien, un ejemplo muy sencillo. Muchísimas gracias a nuestro compañero. Es un ejemplo súper clarito. Haber puesto un recipiente que sea hermético, que esté sellado, y en ese caso las gotículas, ¿no es cierto?, del agua del pollo que esté emanando el pollo, pues no entraron en contacto directo con la carne, ¿ya? Entonces, se pudo haber evitado esta contaminación cruzada sin ningún inconveniente, ¿ya? Por acá también nos dice, Mónica también nos menciona un recipiente tapado, igual que Paola. Mari nos dice con la organización y recipientes adecuados también, ¿no? Tal vez si es que yo ubicaba el pollo en un lugar diferente, tal vez también pude haber evitado una contaminación cruzada. Ya, bueno, lógicamente en este ejemplo del refrigerador que nosotros vemos en pantalla, el pollo y la refrigeradora como tal se ve un poco desorganizada, entonces sí, también, ¿no? Perfecto. Veamos por acá. María Belén nos dice colocar el pollo en la parte de abajo del refrigerador. Correcto, cierto. Hablando de la ubicación, si es que el pollo iba en la parte inferior, no hubiese podido gotear a ningún alimento. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Perfecto. Bien. En cuanto a la contaminación cruzada indirecta, ¿sí? En cuanto a la contaminación cruzada indirecta, como les mencionaba, se produce cuando un elemento transmite esta contaminación de un alimento a otro. Ejemplo de elementos: manos, utensilios, tablas de picar, ¿no es cierto?, equipos de cocina y cualquier superficie que tenga contacto directo con los alimentos puede llegar a generar una contaminación cruzada indirecta. Es por eso la importancia de limpiar y desinfectar súper bien estas superficies que están en contacto directo con los alimentos. ¿Ya? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, otro ejemplo, ¿sí?, es el manejo de un cuchillo, ¿no es cierto?, que se utilizó para cortar carne cruda. Imaginemos que estamos cortando con un cuchillo, estamos cecinando una carne previo a su preparación, y luego de haber utilizado este cuchillo para cortar la carne cruda, utilizamos el mismo utensilio para cortar tomates, sin haberlo lavado y sin haberlo desinfectado, ¿ya? Es un ejemplo súper claro de contaminación cruzada indirecta que sí, en efecto, cumple con las condiciones o con la definición que yo les había dado, ¿no es cierto? Transmite contaminantes a través de un elemento, que en este caso es el cuchillo, hacia un alimento que no está contaminado, ¿ya? Perfecto. Entonces, esta contaminación cruzada indirecta, ¿sí? Esta contaminación cruzada indirecta se la debe manejar de forma adecuada porque es la más común dentro de la industria de los alimentos, ¿ya? La primera opción para que ocurra esta contaminación cruzada indirecta es el manipulador de alimentos. Habíamos estado hablando de la higiene del personal en días anteriores, ¿cierto? La importancia de lavarnos las manos, la importancia de utilizar mascarilla, cubrebocas, la importancia de cubrirnos el cabello, ¿no es cierto? Entonces, el manipulador de alimentos puede ser el primer elemento que va a transmitir o que puede llegar a transmitir contaminantes de un alimento a otro. ¿Ya? Es por eso que debemos controlar de forma adecuada nuestra higiene, ¿sí? El hecho de manipular carne cruda con las manos y luego preparar frutas para una ensalada es otro ejemplo de contaminación cruzada indirecta, lógicamente cumpliendo con que la carne cruda haya estado contaminada, ¿no es cierto? El hecho de manipular comida después de
ir al baño y no habernos lavado las manos, ¿ya? Acá lo podemos reflejar con muchísima más claridad en contaminación cruzada, ¿sí? La limpieza inadecuada en las superficies que se encuentran en contacto directo con el alimento. El hecho de utilizar un trapo mojado sin desinfectar o sin lavar para limpiar la mesa en donde se encuentra una carne cruda o en donde se va a preparar una carne cruda. Entonces, tenemos, pienso yo que con claridad, 4 ejemplos que hemos dado que hacen referencia a una contaminación cruzada indirecta, ¿ya? Bien, acá tenemos un ejemplo gráfico de contaminación cruzada indirecta y empezamos con las famosísimas tablas de picar que habíamos estado conversando en días anteriores, las habíamos clasificado por colores para cada uno de los alimentos, les habíamos mencionado que de no tener la posibilidad de comprar diferentes tipos de tablas de picar y cuchillos, pues se debería cumplir con un proceso de limpieza y desinfección para poder picar un alimento u otro, ¿no es cierto? Entonces, acá en el ejemplo gráfico tenemos en el punto número 1 una tabla de picar limpia. Vamos a picar un pescado que está contaminado en esta tabla de picar, ¿sí? Entonces, acá, como vemos, el elemento que va a transmitir contaminación van a ser 2, la tabla y el cuchillo, ¿no es cierto? Entonces yo asenté la carne que está contaminada en la tabla y con el cuchillo hice los cortes que yo necesitaba o que yo requería para poder prepararla o cocinarla. En el punto número 3, como no lavamos la tabla de picar, no la desinfectamos, la tabla se queda con contaminantes, ¿ya? Llega el punto número 4, nosotros asentamos un tomate para picar sobre esta tabla que ya estaba contaminada, es decir, esta tabla contaminada le transmite los contaminantes al tomate y posterior este tomate va al plato servido y el resto de ingredientes o de elementos de este plato estar en contacto con el tomate contaminado también se van a contaminar. Es decir, la contaminación cruzada indirecta en el área como tal de establecimientos de alimentación colectiva siempre va a terminar en una contaminación cruzada directa, ¿no es cierto? No sé si me expliqué bien. La contaminación cruzada indirecta en los establecimientos de alimentación colectiva siempre va a terminar también en una contaminación cruzada directa, porque yo ya estoy transmitiendo contaminantes por un elemento a un alimento y este alimento, si está en contacto directo con el resto de elementos de un plato, va a generar contaminación cruzada directa. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues podríamos dejar súper en claro el tema de la contaminación cruzada. Quisiera saber si es que tenemos alguna inquietud hasta el momento con respecto a este tema de la contaminación cruzada directa o indirecta, por favor. Diana nos dice, ¿es necesario siempre desinfectar en el caso de que se utilicen carnes crudas o con lavar bien es suficiente? A ver, si es que yo voy a picar, asesinar, trocear una carne roja, ¿ya? Y después voy a trocear, a picar una carne blanca, tengo que, en el intermedio, antes de utilizarla para la carne blanca, tengo que lavar y desinfectar. Se tiene que desinfectar. ¿Por qué? Recuerden que al lavar no eliminamos por completo la carga microbiana, ¿no es cierto? Estamos retirando la suciedad visible, ciertas películas bacterianas que se puedan encontrar allí y se puedan liberar con facilidad. Pero al desinfectar estoy asegurando que ese elemento no contiene ninguna bacteria o ningún microorganismo que me puede generar esta contaminación. ¿Sí? Entonces debemos tomar en cuenta estas directrices. Bien, vamos a ver si es que tenemos por acá
otra pregunta. Nos dice Lisbeth, ¿se podría colocar el pollo en fundas Ziploc? Sí, bueno, no habría ningún inconveniente si usted coloca el pollo en fundas Ziploc, siempre y cuando se pueda asegurar que la funda esté limpia, ¿sí? Y que haya sido manipulada de forma adecuada. Y de igual manera, como recomendación, es muchísimo mejor las carnes ponerlas en una bandejita, en un tazón, en un bowl, en un plato, ¿ya? Y cubrirlas con papel plástico film. Es la forma más efectiva, ¿ya? De esta manera vamos a evitar de igual forma cualquier tipo de contaminación. A veces estas fundas Ziploc no se manejan de forma adecuada, tienen polvo, tienen contaminantes físicos, entonces para evitar cualquier tipo de novedad, esa sería mi recomendación, ¿ya? Felicidad nos dice por acá, en una misma cámara de refrigeración se pueden almacenar materias primas como carne, productos intermedios, carne molida y productos terminados, embutidos cocidos, pero distanciados uno de otro. Sí, lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Si es que están distanciados, es muchísimo mejor que exista una distancia de por lo menos 60 centímetros entre cada uno de los productos, que no haya ningún tipo de mezcla entre los productos intermedios, los productos, la materia prima y los productos terminados, como usted los menciona, y siempre bien identificadas las áreas. Aquí pongo mi materia prima, acá pongo mis productos intermedios y acá pongo mis productos terminados, siempre bien rotulado, bien señalado, bien identificado para que no existan confusiones. ¿Sí? No habría ningún problema, estimada Felicidad. ¿Ya? Perfecto. Bueno, si es que hay más preguntas, con todo gusto. Bien. ¿Por qué ver al final de todo el curso la contaminación cruzada? ¿Ya? Y es porque esta contaminación cruzada es un compendio de todo lo que nosotros hemos visto a lo largo del curso. Vamos a ver 7 pasos que nos van a permitir prevenir la contaminación cruzada. Tomémoslos en cuenta, por favor, que son muy importantes. Y dentro de estos 7 pasos vamos a ir recalcando todos esos puntos que nosotros ya hemos ido mencionando a lo largo de todo el curso. En el paso número 1, mantener los productos químicos de limpieza y desinfección almacenados en un lugar exclusivo para poder evitar el contacto directo con los alimentos. Algo que lo habíamos mencionado el día de ayer, que lo habíamos mencionado el primer día del curso, ¿no es cierto? Para evitar contaminación química y también evitar una contaminación cruzada, almacenemos los productos químicos de limpieza y desinfección en un área exclusiva, que no estén por allí botados debajo del lavabo, que no estén al lado de los platos, un lugar exclusivo para estos productos químicos. En el paso número 2, hablamos de la limpieza. Limpiar periódicamente con agua caliente y detergentes las superficies de trabajo de las cocinas y no exponerlas al contacto con animales domésticos. Ayer habíamos hablado de que cualquier tipo de animalito que se pueda encontrar en un área de proceso de alimentos se considera una plaga, pues habíamos visto de igual forma qué tipo de contaminantes pueden llegar a generar estos animalitos. Entonces, limpieza periódica, de igual forma, tocamos el punto ayer. Acá hablamos de un agua caliente que cumpliría la función de desinfectante. Sin embargo, también podríamos utilizar un producto químico sin problema. ¿Ya? Entonces, limpieza periódica. En el punto número 3, el utilizar toallas de papel desechable para la limpieza de superficies. Es completamente necesario la correcta higiene y recambio debido a que pueden convertirse en un elemento que transmita contaminación. ¿Ya? Entonces, estas toallas de papel desechables para la limpieza de superficies las debemos manejar de forma correcta. ¿Sí? Otro punto acá a considerar. Muchas veces dentro del área de proceso nosotros preferimos no utilizar trapitos porque es muy complicado todos los días destinar 20 minutos a lavar los 25 trapitos que tenemos y desinfectarlos y después secarlos. Es mucho tiempo.
queremos optimizar el proceso, utilizamos toallitas de papel desechable, pero que las toallitas de papel desechable también se manejen de forma adecuada. ¿Ya? En el punto número 4, hablamos del enjuague a la hora de poder desinfectar cualquier superficie. Hablamos acá de mesas que estén en contacto con el producto alimenticio, utensilios, ¿no es cierto? Cualquier tipo de utensilios, equipos, maquinaria. Entonces, enjuagar las superficies en donde se ha aplicado un producto químico de desinfección para eliminar cualquier tipo de traza o residuo de este producto desinfectante, ¿ya? Y vuelvo a recalcar acá, no mezclemos detergentes y desinfectantes o desengrasantes y desinfectantes. No mezclemos productos químicos, por favor. ¿Sí? Bien. En el punto número 5 hablamos de controlar durante la elaboración de los alimentos que todos los utensilios y los equipos que vamos a utilizar en el proceso se encuentren limpios y desinfectados. ¿Cómo podemos asegurar esto? Cumpliendo con nuestro protocolo y nuestro procedimiento. Yo entro a las 6:30 de la mañana a trabajar, voy a limpiar y desinfectar. ¿Ya? Termino de trabajar a las 6 de la tarde, poniendo un horario cualquiera, a las 6 de la tarde dejo limpiando y desinfectando todas las superficies, los equipos y utensilios. Al otro día cumplo con el mismo procedimiento. ¿Ya? Si esto se hace una costumbre, vamos a controlar de forma adecuada esta contaminación que se pueda llegar a generar. ¿Sí? En el punto número 6 hablamos de que una vez terminada la manipulación de cualquier alimento crudo, antes de empezar a manipular cualquier alimento que ya se encuentre coccionado, frito o preparado, debemos limpiar y desinfectar todos los utensilios, equipos y mesas. Ahora, si es que yo logro, ¿cierto?, tener 2 tablas de picar, pongo un ejemplo cualquiera, 2 tablas de picar, ya no va a ser necesario que limpie y desinfecte todas las superficies, ¿cierto? Voy a dejar la superficie que utilicé para el alimento crudo, voy a dejarla a un ladito hasta que alguien la lave y la desinfecte, y hasta mientras voy a utilizar la superficie destinada para el otro alimento. ¿Ya? Entonces, en estos 6 pasos ya hemos podido verificar, ¿no es cierto?, que existen maneras de controlar esta contaminación cruzada. ¿Ya? Nos vamos al punto 7. ¿Ya? Hemos tenido 10 pasos, no 7. Nos vamos al punto 7, algo que habíamos estado hablando y que ya nos mencionaron ustedes también, el cubrir los alimentos. Nosotros ponemos como ejemplo y como recomendación con un plástico film, con bolsas higiénicas, con bolsas herméticas y almacenar en el refrigerador. Como le decía nuestra participante hace un momento, puede utilizar la bolsita Ziploc sin ningún problema, pero por favor aseguremos que se encuentran en un estado óptimo para poder almacenar allí los alimentos. ¿Ya? Entonces, en este punto 7 ya recalcamos lo que ustedes nos dijeron hace un momento. En el punto 8 hablamos de el ubicar los alimentos crudos en la parte inferior del refrigerador para evitar que cualquier tipo de jugo de los alimentos, como en el ejemplo que habíamos visto del pollo, ¿no es cierto?, que cualquier tipo de exudación de líquidos de estos alimentos crudos tengan contacto con los alimentos preparados o con las comidas listas para consumir. ¿Ya? Entonces, acá de igual manera podemos reconocer en el punto 8 algo que ya les habíamos estado mencionando. ¿Ya? Siempre productos crudos en la parte inferior del refrigerador, en la base, ¿ya?, como también se la conoce, en la base. En el punto 9 hablamos de tratar con un antiséptico y proteger cualquier corte o herida, además de evitar
manipular alimentos cuando estamos enfermos o tenemos algún tipo de infección cutánea. ¿Cuándo habíamos mencionado esto? En higiene personal, ¿no es cierto? El día viernes que vimos higiene personal, habíamos estado conversando justamente de que no manipulemos alimentos o evitemos a toda costa manipular alimentos si es que estamos enfermos o si es que tenemos algún tipo de corte, lastimado o raspón en nuestra piel. ¿Ya? En el punto número 10, el lavar adecuadamente las manos con agua y jabón antes, durante y después de preparar alimentos. Y cada vez que las manos estén sucias, nosotros podamos haber visualizado que tocamos una superficie ajena al proceso y de igual manera recalcar la prohibición del uso de perfumes, colonias o lociones fuertes. ¿Ya? Entonces, en 10 puntos hemos nosotros resumido todo el curso. En 10 puntos hemos resumido todo el curso y de esta manera, como ustedes pueden ver, la contaminación cruzada puede estar presente en cualquiera de los procesos y procedimientos de los que habíamos estado hablando anteriormente. Entonces, de esta manera podemos controlar sin ningún tipo de inconveniente la contaminación cruzada. ¿Ya? Entonces, por acá, vamos a ver. Nuria nos dice, la misma persona que hace los procesos de carnes es la misma que lava los utensilios o es otra persona. Mi estimada Nuria, eso ya dependería muchísimo de cómo se organicen los trabajadores o el equipo de trabajo, ¿no es cierto? Si es que tal vez todo el equipo está ocupado, la misma persona que está haciendo las carnes debería lavar los utensilios. O a su vez, si es que hay una persona destinada o alguien está justo en el lavabo, podría lavar a otra persona. Esto ya dependería, mi estimada Nuria, de cómo se organice la empresa como tal o la organización del equipo de trabajo. ¿Sí? David nos dice, en los congeladores de pozo, tipo heladera, ¿cómo se podría evitar la contaminación cruzada? En mi caso, entre pollo y pulpas. Bueno, es una excelente pregunta y lo que se debería hacer en este tipo de congeladores de pozo, como nos lo dice David, es sectorizar el área de la heladera o del congelador como tal. Es decir, en todo el lado izquierdo yo voy a poner las carnes y en el lado derecho voy a poner las pulpas. Todas esto, bueno, la mayoría de estos congeladores tienen barreras físicas, algunos tienen unas rejillas o también he visto que colocan, ¿sí?, de forma artesanal una división física para poder separar cada uno de los alimentos. ¿Ya? Podría ser un ejemplo claro para poder evitar una contaminación cruzada en este tipo de refrigeradores, que si bien es cierto, tal vez tienen un punto más alto para poder generar contaminación, pero sectorizando de forma adecuada el congelador, vamos a evitar por completo cualquier tipo de contaminación. Muchas veces he visto este tipo de congeladores que tienen todo mezclado, carnes, que tienen frutas, que tienen verduras, helado, pulpas y un montón de cosas más, y todo está encima de las pulpas, de las carnes, entonces ahí las cosas se vuelven complicadas. Sectorizado. Y lógicamente también si es que se pudiese etiquetar y señalar cada una de las áreas en las que nosotros vamos a dividir estos congeladores, muchísimo mejor. ¿Sí? Perfecto. Diego Andrade nos dice qué tan recomendables son las bolsas Ziploc para el respectivo guardado de los alimentos. Bueno, como les había mencionado, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Las bolsas Ziploc por lo general son de polietileno de baja densidad, es un material apto para estar en contacto con alimentos, entonces no hay ningún inconveniente. Ahora, la única sugerencia es pues que ustedes verifiquen y validen que las bolsas están limpias, que no están de polvo, que no tienen cabellos adentro y pues con esta breve revisión podrían almacenar los alimentos allí sin ningún tipo de inconveniente. Felicidad nos dice, el uso de una misma escoba para limpiar la zona interna y áreas externas de una empresa genera contaminación cruzada indirecta, correcto. En efecto, deberíamos nosotros, bueno, en establecimientos de alimentación colectiva se utiliza una sola escoba para el área de elaboración de alimentos, otra escoba para el comedor, otra escoba para los baños y otra escoba para las veredas o para la calle.
¿Ya? En una planta procesadora de alimentos sí hay utensilios de limpieza para la bodega de producto terminado, para la de materia prima, para la de proceso, para la de empaque, etc. Pero ¿sí? No podemos utilizar el mismo utensilio de limpieza, hablando de las escobas, como en la pregunta que nos hace Felicidad Rishaga Nogales, ¿sí? Deberíamos tener un utensilio para limpiar afuera y otro para limpiar adentro. De esta manera vamos a evitar cualquier tipo de contaminación cruzada indirecta que en efecto se va a transmitir de afuera hacia adentro por un elemento que sería la escoba. ¿Ya? Pero sí deberíamos por lo menos tener unas 2 escobas para limpiar afuera y limpiar adentro, siempre bien identificadas las zonas o los utensilios, perdón, para qué áreas son, ¿no? Porque ese es un problema también. Tenemos 2 escobas, pero las 2 están adentro. ¿Ya? Entonces, si tenemos 2 escobas, la una que esté afuera o que tenga una etiqueta, un rótulo, un color diferente y que todo el mundo sepa que esa es para limpiar afuera y que la otra es para limpiar adentro. ¿Ya? Gladys nos dice por acá que no hay mejor actividad que lavar uno mismo al término de cada proceso, así se puede asegurar la limpieza y la inocuidad del alimento. Perfecto, ¿sí? Eso ya dependería, como yo les mencionaba, de la organización y de cómo va a trabajar el equipo en sí, ¿ya? Bueno, este pequeño tallercito de contaminación cruzada les vamos a dejar de tarea para el día de mañana. No se apuren, no se estresen, por favor, ¿sí? Que no quiere decir que ya se acabó el curso y ahora como presento, como no, tranquilos. Vamos a explicarles cómo van a funcionar las cosas una vez terminado el curso, si el día de hoy, o las clases en vivo del curso el día de hoy, para que todos puedan estar alineados a cómo se van a manejar los tiempos de entrega, ¿ya? E inclusive para ciertos talleres que puedan estar rezagados y que alguien no los ha podido enviar. ¿Ya? Entonces, no se apuren, este tallercito se los vamos a enviar en el material del día de hoy y lo van a poder presentar el día de mañana. ¿Ya? Entonces, más adelante les vamos a explicar bien esta parte. Perfecto. Vamos hacia los alérgenos alimentarios. Hemos aprendido de contaminación cruzada. Pienso que desde el inicio del curso hemos tratado de darles esa pequeña idea de la contaminación cruzada y pues, como ustedes ven, no es nada complejo poder controlar una contaminación. Ya sabemos qué tipo de contaminantes pueden existir y ahora ya sabemos cómo podemos controlarlos con muchísima más asertividad. ¿Ya? Perfecto. Nos vamos hacia los alérgenos alimentarios, que es un punto muy importante dentro de la elaboración de alimentos. Para poder entender esto, quisiera que alguno de ustedes me diga qué es una alergia alimentaria. ¿Quién me puede decir qué es una alergia alimentaria? ¿Quién me podría ayudar, por favor? ¿Quién me puede decir qué es una alergia alimentaria? Perfecto. María del Carmen, le escucho. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. Escucho, María Eh, del Carmen. Según yo, una alergia alimentaria sería cuando comemos algo y nos produce alguna reacción, puede ser en la piel o no sé, que se hinche en, no sé, alguna parte de nuestra piel. Eso creería yo. Bien, perfecto, excelente, muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Nosotros hemos escuchado, ¿no es cierto?, de las alergias alimentarias y también hemos escuchado de las intolerancias, ¿ya? Pero la alergia y la intolerancia son 2 términos completamente diferentes, ¿ya? La alergia, bueno, a ver, vamos por la similitud. Tanto la alergia como la intolerancia es producida por la proteína del alimento. Es decir, yo soy alérgico al maní, ¿ya? Como ejemplo, yo soy alérgico al maní, pero yo no soy alérgico al maní por completo, yo soy alérgico a la proteína que tiene el maní, o como le conocen en otros lados, el cacahuate, ¿ya? Entonces nosotros somos alérgicos, ¿sí?,
a la proteína que tiene el alimento. Proteína que tiene el alimento. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Qué es lo que nos produce una alergia? La proteína. ¿Ya? Ya les adelanté una pregunta del examen. ¿Qué nos produce una alergia? La proteína del alimento. ¿Ya? La intolerancia también la produce la proteína del alimento. ¿Cuál es la diferencia entre la alergia y la intolerancia? La alergia produce síntomas inmediatos, es una afección al sistema inmunológico y nos podría causar la muerte. Vamos a cerrar los ojitos todos y vamos a imaginarnos lo que les voy a decir en este momento, ¿sí? Imaginémonos que somos alérgicos a cualquier alimento, ¿ya? Vamos a poner como un ejemplo la leche. Somos alérgicos a la leche, ¿ya? El momento en el que nosotros ingerimos el alimento, la proteína como tal del alimento, al ingresar al organismo, nuestro organismo no tiene los recursos, la energía, las enzimas necesarias para poder sintetizar esta proteína. Nos falta esa enzima que va a poder cortar por la mitad la proteína y permite hacer la digestión. Y como el organismo no tiene los recursos para poder sintetizar esa proteína, entonces lo ve como un patógeno, lo ve como un virus, lo ve como una enfermedad que está entrando a nuestro cuerpito, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ingresa la proteína y el organismo la siente y sabe, que no tiene la posibilidad, que no puede sintetizar esta proteína, entonces empieza a buscar la forma de expulsarla. Y al hacer este esfuerzo para poder expulsar la proteína del organismo, nos empieza a doler la cabeza y nos salen ronchas, ¿cierto? Una vez que nos salen ronchas, a algunas personas les da temperatura, a otras personas les da tos, a otras personas les empieza a dar náuseas, a otras personas les da diarrea, ¿sí? Pero básicamente llega un punto en el que, como el organismo no pudo desechar la proteína, no pudo sacar la proteína del cuerpo, nos da un shock anafiláctico y pues nos podría llegar a causar la muerte. ¿Ya? Nos podría llegar a causar la muerte. Entonces, cuando nosotros somos alérgicos a algo, no podemos sintetizar la proteína del alimento. Por lo contrario, la intolerancia no nos va a causar la muerte. ¿Sí? La intolerancia no tiene síntomas inmediatos y no es una afección al sistema inmunológico, es una afección al metabolismo como tal de nuestro cuerpo. Vamos al ejemplo de igual manera. Ingresa la proteína del alimento al cuerpo. El organismo siente la proteína y se le dificulta sintetizar la proteína, se le dificulta, pero al cabo de un tiempo llega a sintetizar la proteína, ¿ya? Vamos con la soya, ¿no es cierto? O vamos con el gluten, ¿ya? Soy intolerante al gluten, me comí un pan y al cabo de 9 horas, al cabo de 8 horas, me empieza a doler el estómago, me empieza a dar ganas de vomitar, tengo diarrea, me duele la cabeza. Y estos síntomas se ha demostrado que pueden llegar a durar hasta un mes, ¿ya? Dependiendo de con qué velocidad nuestro organismo pueda llegar a sintetizar y metabolizar esta proteína para que pueda ser expulsada de nuestro cuerpo. Como les decía, en la intolerancia el organismo tiene los recursos, pero los tiene y los maneja de una manera diferente. Es decir, se puede sintetizar, pero muchísimo más lento. Y esto es lo que produce todos esos síntomas de la intolerancia, ¿ya? Las personas que son intolerantes a la leche, al gluten, al huevo, que también he visto, pues me van a entender, ¿ya? Entonces,
Esta es la diferencia entre la alergia y la intolerancia como tal. Consecuencias de consumir un alérgeno alimentario, pues básicamente, como yo les había mencionado, es muy grave si es que nosotros somos alérgicos y consumimos un alimento, debemos ir al hospital de forma inmediata porque nos puede llegar a causar la muerte con este shock anafiláctico, que básicamente es cuando se empieza a cerrar la garganta y no podemos respirar, ¿ya? Entonces, este shock anafiláctico que yo les mencionaba es la constricción de las vías respiratorias, o básicamente el que se nos empiece a cerrar, se nos empiecen a inflamar las vías respiratorias para que pues dejemos de respirar, ¿ya? Entonces, de igual manera, se disminuye la presión arterial y esto también es lo que da paso al shock anafiláctico, y de igual manera, como les mencionaba, la inflamación de estas vías respiratorias, que es lo que nos va a ocasionar la muerte. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, es muy complicado si es que nosotros somos alérgicos a algún alimento. Es por eso que como manipuladores de alimentos debemos preguntar, debemos plasmar en las cartas del lugar o en los menús diarios que nosotros servimos, en el caso de los alimentos procesados, en las etiquetas del producto alimenticio, ¿no es cierto? Que es algo que estoy seguro que ustedes han visto. Vayan a tomar la etiqueta de, no sé, una premezcla para hacer un pastel. Y miren, al terminar la lista de ingredientes, hay varias declaraciones que dicen contiene huevo, contiene leche, contiene soya, contiene gluten, contiene esto, contiene el otro, ¿ya? Esa es la declaración de alérgenos alimentarios. Entonces el consumidor dice, soy alérgico a la leche, no puedo comer esto, ¿ya? Y de igual manera, para los establecimientos de alimentación correctiva debería ser exactamente igual, ¿sí? En el menú semanal, mensual, diario, coloquen bajo el alimento que tenga un alérgeno alimentario, un paréntesis en mayúsculas, contiene tal cosa, contiene huevo, contiene leche, para que se pueda hacer alusión y se pueda advertir a las personas que hay un alérgeno en el alimento, ¿sí? De esta manera, pues podemos evitar cualquier tipo de inconveniente, ¿ya? ¿Cuáles son los alérgenos alimentarios? A nivel nacional, en el Ecuador, de declaración obligatoria, son 8 grupos de alérgenos alimentarios, pero a nivel mundial existen 14 grupos de alérgenos alimentarios. Vamos a ver los 14 grupos de alérgenos alimentarios, porque si nos centramos solo acá en el Ecuador, pues básicamente, como ustedes saben, en el Ecuador vive gente de cualquier otro lado, pues entonces hay que tener cuidado con todos nuestros semejantes con respecto al manejo de alérgenos alimentarios. Tipos de alérgenos alimentarios o cuáles son los alérgenos alimentarios. Empezamos con el gluten. Todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que el gluten es un alérgeno. Los crustáceos también son alérgenos alimentarios. ¿Cuáles son los crustáceos? Todos aquellos animalitos que tienen un exoesqueleto, ¿ya? Por eso tenemos allí la imagen de un cangrejo, ¿ya? Los crustáceos, el huevo, ¿ya? El huevo también, el pescado y cualquier tipo de pescado también se considera un alérgeno alimentario. Los cacahuates, o también conocidos acá en ciertas partes de Sudamérica como el maní, ¿ya? Cacahuates o también el maní, como se lo conoce, ¿ya? La soya, y bueno, que hoy en día existe cualquier cantidad de alimentos derivados de la soya, leche de soya, carne de soya, embutidos de soya, jugos de soya, yogurt de soya, queso de soya, existe una gran variedad de alimentos derivados de la soya. Entonces la soya también sí se considera un alérgeno alimentario. Los lácteos y todos los derivados de los lácteos, ¿ya? Leche, yogurt, queso, mantequilla, margarina, todo lo que nace de un producto lácteo, ¿sí?, se considera un alérgeno alimentario, ¿ya? Lácteos y sus subproductos. Los frutos secos de cáscara. Frutos secos de cáscara. Vamos a ver acá en los frutos secos de cáscara,
en los frutos secos de cáscara, ¿quién me podría responder la siguiente pregunta? ¿El coco es un fruto seco de cáscara o es una nuez de árbol? ¿Qué es el coco? ¿Un fruto seco de cáscara o es una nuez de árbol? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué piensan ustedes? ¿El coco es un alérgeno alimentario? ¿Sí o no? Carmen nos dice que es un fruto. ¿Ya? Cristian, le escuchamos. Es un fruto de árbol. Gladys nos dice que es un fruto de árbol. Y Lisbeth también nos dice que es un fruto de árbol. Fruto seco de cáscara, dije yo, ¿no? ¿Fruto seco de cáscara o no es de árbol? Es un fruto seco de árbol. Así lo Ya, clasificó la FDA. perfecto. Fruto seco de árbol. ¿Ya? Bueno, por acá veo que Joana nos dice fruto seco de árbol, Andrea fruto seco de cáscara, Rosa fruto, Lisbeth fruto, fruto seco de cáscara, ¿ya? Entonces, acá vamos a hacer una aclaración, ¿sí? El coco, tal cual nos lo dijo nuestro compañero, tiene una categorización propia, ¿ya? Primero, hace algún tiempo, el coco se lo consideraba como una nuez de árbol. El coco nunca ha sido un fruto seco de cáscara, ¿no? Nunca ha sido un fruto seco de cáscara. No tiene las características de un fruto seco de cáscara. Primero lo categorizaron como una nuez de árbol, que sí, podría ser. Y después, recientemente, lo categorizaron como un fruto seco de árbol. ¿Ya? Es un fruto seco de árbol, según muchísimas categorizaciones. En Europa sigue siendo una nuez de árbol. En Norteamérica ya le han dado otra categorización, pero sea cual sea la clasificación del coco, ¿sí? Sea cual sea la categorización del coco, el coco es de declaración obligatoria como alérgeno alimentario. Antes era de declaración obligatoria únicamente en Estados Unidos y en Europa. Ahora, aquí en el Ecuador también ya es de declaración obligatoria. En la norma INE 13341, en el anexo C de esta normativa, nosotros tenemos el listado de alérgenos alimentarios obligatorios de declaración. Se hizo una breve reforma a esta normativa y ya no se declaran únicamente los frutos secos de cáscara, ¿sí? Sino que también pues se contempla al coco dentro de estos grupos de frutos secos de cáscara, de nueces de árbol, y se convierte en un alérgeno de declaración obligatoria aquí también, ¿ya? Entonces, por si acaso, para que lo puedan considerar, ¿ya? Ahora, dentro de frutos secos tenemos muchísimos, ¿no? Almendras, pistacho, macadamias, nueces, ¿ya? Entonces, lo debemos considerar a la hora de manipular alimentos, ¿ya? El apio también se considera un alérgeno. Aquí en el Ecuador no, en el resto del mundo sí se lo considera como un alérgeno, principalmente en Europa el apio se considera como un alérgeno alimentario. La mostaza, de igual manera, aquí en el Ecuador no, pero en el resto del mundo, principalmente en Estados Unidos, también se la considera como alérgeno alimentario, ¿ya? Los granitos de mostaza, ¿ya? Los granitos de sésamo, ¿ya? O el conocidísimo ajonjolí, que si es que nosotros vamos a la panadería de la esquina, encontramos ajonjolí sobre el pan, ¿cierto? Aquí en el Ecuador y en todo el mundo, el ajonjolí es un alérgeno alimentario, ¿ya? Entramos a los dióxidos de azufre y los sulfitos. Acá en el Ecuador, solamente los sulfitos, ¿ya? Aquí en el Ecuador se consideran únicamente los sulfitos. Y el dióxido de azufre, pues ya entra en este grupo, pero en declaraciones extranjeras. ¿Por qué el dióxido de azufre y sulfitos son considerados alérgenos alimentarios? Van a decir qué proteína tienen, ¿ya? No tienen una proteína como tal, pero la cadena cíclica, hablando químicamente, que ellos tienen en su estructura molecular como tal, hace
que dentro de nuestro organismo sean muy complicados de digerir. Entonces, sí, ¿qué tipos de alimentos tienen sulfitos? Vinos, algunas cervezas, los embutidos, algunos o la mayoría tienen sulfitos. Entonces, sí, por ese lado también se consideran alérgenos alimentarios. Los moluscos también entran en el grupo de los alérgenos alimentarios. ¿Ya? Aquí en el Ecuador también se los considera, pero están agrupados en la misma línea que los crustáceos. La normativa aquí en el Ecuador dice crustáceos y moluscos. ¿Ya? Acá, a nivel mundial, los moluscos son un grupo muy aparte. ¿Ya? Y los altramuses. ¿Quién me puede decir qué es un altramus? ¿Quién me puede decir qué es un altramus? Por 0,5 al examen final. En 5 segundos. ¿Qué es un altramus? 3, 4. Son los chochos, ingeniero. Ya, muy bien, mi estimado Diego. Vamos a darle ese 0,5 a Diego en su examen. Los altramuses son los chochos, correcto. Sí, los chochos, que bueno, en la sierra ecuatoriana se los consume muchísimo. En la costa, básicamente, no hay chochos. ¿Ya? Es por eso que, bueno, aquí en el Ecuador, en Colombia también se los conoce como chochos. En Perú le dicen al chocho targui, le dicen al chocho en Perú. En Argentina les dicen lupinos, ¿ya? Lupinos. En Europa les dicen altramuses. En Centroamérica les dicen a los chochos nicoyas, ¿sí? No sé si en todos los países centroamericanos, pero pues por lo menos en El Salvador, en Costa Rica, les dicen nicoyas, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿ya? Mi estimada Laura, en México hasta ahora no hemos podido descubrir cómo le dicen al chocho. Me parece que en México no hay chochos, la verdad. Hace algún tiempo tuvimos un curso con un grupo de personas que estaban ubicadas en Veracruz, estaban en el DF y ciertas personas que eran de Guadalajara también me parece. Y no sabían qué era el chocho, no habían probado nunca el chocho. Entonces, lo que hemos podido recabar en cuanto a investigaciones y por fuente de ustedes, de nuestros participantes, es que en Centroamérica se los conoce como nicoyas, ¿ya? Por ejemplo, en Venezuela tampoco conocen el chocho, ¿sí? No saben qué es el chocho en Venezuela y tampoco tiene un nombre específico por allá. Entonces, podría ir por ahí, y si es que Laura por ahí tal vez en algún momento se llegue a enterar de cómo le dicen al chocho en México, voy a estar esperando su mensaje. ¿Ya? Entonces, bien, básicamente este es el punto con los alérgenos alimentarios y la única observación acá con respecto al manejo de los alérgenos alimentarios es la forma en la que nosotros debemos almacenar estos alérgenos alimentarios, ¿sí? Al no ser considerados como tal como contaminantes, pero al generar un riesgo para la salud, dado el caso de alguien sea alérgico, y por ser precavidos, entonces nosotros debemos almacenar los alérgenos alimentarios de forma adecuada, de forma de forma exclusiva, ¿sí? Los alérgenos alimentarios deben tener su propio espacio. Entonces, lógicamente, hay alérgenos alimentarios como por ejemplo los huevos, ¿ya? Que no le van a generar ningún daño a nadie si están en la cubeta, en el lugar que nosotros le destinemos. Entonces, básicamente, lo que sí les sugiero yo es que tengan rotulados todos los alérgenos alimentarios, ¿sí? Maní, chocho, bueno, acá en el Ecuador el chocho realmente no he conocido ninguna persona que sea alérgica al chocho, ¿ya? Pero sí hay que tener el respectivo cuidado, ¿ya? Lisbeth nos dice si es que los cianuros son considerados alérgenos. Mi estimada Lisbeth, no son considerados alérgenos los cianuros, son considerados sustancias que causan hipersensibilidad,
¿ya? Pero no son considerados alérgenos alimentarios. Están dentro del grupo de sustancias que causan hipersensibilidad, ¿ya? Perfecto. Por acá Paula nos dice que en Nicaragua no se conoce. Tuvimos nosotros una participante de Nicaragua hace no mucho tiempo, me parece que fue en noviembre del año anterior, y ella nos comentó que en Nicaragua les conocían como nicoyas. No sé si es que será en una sola parte o en cierto sector de Nicaragua, pero ella nos había comentado esto, ¿ya? Bien, a ver, Adán nos dice, los dióxidos de azufre, ¿en qué alimentos cobran importancia? ¿O en qué alimentos se encuentran? No sé si es que se refiere a eso, mi estimado Adán. Bueno, los dióxidos de azufre se encuentran en muchísimas bebidas energizantes, se encuentran también en harinas enriquecidas. Los dióxidos de azufre también se encuentran en embutidos. Son buenos secuestrantes estos dos, ¿no? Entonces, por eso se los utiliza principalmente allá. Y como les menciono, por su estructura molecular química es que están dentro de este grupo de alérgenos alimentarios. ¿Ya? Perfecto. Entonces, bien, con estas observaciones, bueno, acá tenemos ciertos ejemplos de platillos que contienen alérgenos alimentarios dentro de lo que es la leche y sus derivados. Hablamos de coladas, arroz con leche, crema chantilly, crema pastelera, helados que contengan leche, postres, flanes, ¿ya? Y otros alimentos que contengan leche, como les había mencionado, todos serán considerados como o que contienen un alérgeno alimentario, ¿ya? Huevo y productos a base de huevo, pues muchísimos, ¿no? Tortillas de huevo, acá en el Ecuador, tigrillo, que es una mezcla de verde, ¿sí? Una preparación de plátano verde con huevo que tiene también, el motepillo, ¿sí? Platillo ecuatoriano, originario de Cuenca, ¿ya? Merengues, el pan, la mayonesa, acá un colorante, el color amarillo yema, ¿sí? Que contiene, es un colorante natural que contiene la proteína del huevo, ¿ya? Entonces por allí puede ser también. El pescado y subproductos del pescado, cualquier producto preparado con pescado, ceviches, encebollados, acá un platillo también como la fanesca, ¿ya? Y todas aquellas preparaciones que partan del pescado, pastas de salmón, salsas de pescado también, ¿sí? Dentro de los crustáceos y moluscos, pues cualquier tipo de alimento que se haya preparado con crustáceos o moluscos, camarones, sopas marineras, arroz con camarón, arroz con concha, ¿sí? Son alimentos que contienen alérgenos alimentarios. Dentro de lo que son los frutos secos, el conocidísimo pan de Pascua, pastel de plátano con frutos secos, turrones, mazapán, pastas de almendras, chocolate que contenga frutos secos, ¿sí? Barras de granola, productos, ejemplo nada más para que ustedes lo puedan considerar, ¿no? Dentro de lo que es el maní y productos a base de maní, la conocidísima guatita, hay ciertos platillos originarios de acá del Ecuador, es que nunca los han probado. Cuando termine la pandemia, pues viajemos todos y probemos estos platillos. Ya, papas con cuero, eh, cualquier tipo de alimento, de igual manera que en su composición tenga maní. ¿Ya? Los turrones, otro ejemplo clarísimo. Dentro de lo que son los cereales que contengan gluten, pan, pastas, galletas, alfajores, pasteles, tortillas de harina, ciertas cervezas, avena y cereales en sí, ¿no? Productos que contengan soya, tortas de soya, salsas de soya, pan de soya, galletas de soya, leche de soya, y como les decía, existe una gran variedad de alimentos que contienen soya. Bueno, pues sí, es un alimento que puede aportarnos mucho, pero también es un alérgeno alimentario que hoy en día, al tener una gran gama de productos a base de soya, pues sí hay muchísimas personas que son alérgicas a este tipo de productos alimenticios. ¿Ya? Perfecto. Bien. Bueno, mis estimados participantes, ¿sí?
yo quiero agradecerles a ustedes muchísimo por haber sido partícipes de este curso. En el transcurso de estos 5 días estoy completamente seguro que hemos podido aprender muchísimo. Vamos a ir dando por terminado el curso. A los participantes, nuevamente quiero agradecerles muchísimo por su colaboración, por todo su apoyo, por todas las preguntas que han hecho. Espero que realmente hayan podido aprender muchísimo. Recuerden que en Estrategia no cobramos por preguntas. Pueden contactarse con cualquiera de los técnicos de Estrategia. Vamos a estar a sus órdenes para poder servirles, ¿sí? Tienen nuestros números de contacto, nuestra página web, de igual manera nuestra página de Facebook. Todas nuestras redes están abiertas para que se puedan contactar con nosotros y de igual manera, pues agradecerles nuevamente de mi persona hacia cada uno de ustedes. Ha sido un verdadero gusto poder haber sido parte dentro de su proceso de crecimiento profesional y personal, haber podido aportarles como un granito de arena. Voy a estar siempre a sus órdenes, mi persona y en conjunto todo el equipo de Estrategia. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Espinosa. Que tengan todos una excelente noche, cuídense muchísimo y espero volverlos a ver en otro curso de nuestra empresa. Muchísimas gracias, que tengan todos una excelente noche y cuídense muchísimo.